Y continuamos ahora con la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, los versículos 12 al 17. De blasfemo perseguidor a piadoso servidor. Padre Santo, rogamos tu bendita asistencia en esta hora. Habla a nuestros corazones. Sea tu palabra ministrando cada corazón. Bendícenos en esta hora. Ayúdanos para no distraernos y para poner toda nuestra atención en tu palabra. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. De blasfemo perseguidor a piadoso servidor. 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Cuando un gobernante elige ministros, un gobernante sabio, ¿no? Busca a los mejores, a los más capaces. La experiencia nos obliga a reconocer que no siempre es así. De partida no siempre tenemos los mejores gobernantes. Y la experiencia nos obliga a reconocer que no siempre es así, ya que hemos sufrido el amiguismo a nivel gubernamental. Alguien es ministro no porque sea capaz, sino porque es amigo. Y los resultados son lamentables, ¿no? Fracasos estrepitosos en la gestión, escándalos por mala gestión, falta de probidad, enriquecimiento ilícito y otras barbaridades. Esto lo vemos. Un buen gobernante entonces debe buscar a los mejores y los más experimentados. Siendo esto así, ¿qué probabilidades tienen seres incapaces, ignorantes, débiles y volubles de ser elegidos y llamados a nobles tareas? Además, si fuera eso solamente, no, se añaden otras cosas. Se añaden a estos vicios el antagonismo, el odio, el rencor hacia quien escoge y llama. ¿Cómo se va a elegir a alguien así? Pero es justamente aquí donde vemos la gracia del Evangelio, sintetizada en las palabras del Señor en Juan 15, 16, donde dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Él nos eligió? Pues nosotros nunca lo habríamos elegido a Él. Es más, éramos sus enemigos y huíamos de Él. Pero Él nos escogió. Queda en pie la pregunta, ¿por qué? Pablo, con su particular estilo e inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios 1, los versículos 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mira los adjetivos que usa Pablo. Necio,
débil, vil, menospreciado, lo que no es. A eso se elige. ¿Qué diferencia con un buen gobernante terrenal? No va a elegir a estas personas. Dios nos eligió, sin embargo. Ahora, ¿por qué nos elige? Efesios 1, 5 y 6 nos dice que por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo viene de Él. En el texto de hoy vemos desplegada esta gracia. Y en el apóstol tenemos un ejemplo increíble, por decirlo menos. En los versículos precedentes de 1 Timoteo 1, vemos cómo la ley pone en evidencia la enormidad del pecado en sus variadas formas y presentaciones. Pero aquí en estos versículos nos muestra cómo el Evangelio vence el pecado y transforma en santos a los peores pecadores. ¡Qué transformación! ¿Ha ocurrido esta transformación contigo? ¿Has sido transformado? Ahora en el caso de Pablo, retrocedamos al libro de Hechos para ver y apreciar mejor este cambio. Por ejemplo, en Hechos 9:13 dice, el contexto es Dios avisándole a Ananías que se ocupe de un hombre llamado Pablo. Y Ananías, que había escuchado de Pablo y no había escuchado buenas cosas, entonces pone sus objeciones y ¿qué le dice? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es como diciendo el Señor, ¿estás seguro? En el capítulo 22, versículos 4 y 5, ahora tenemos el testimonio del propio Pablo, porque él dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mire el trabajo que se llevaba este hombre, de ir cientos de kilómetros al norte de Jerusalén para ir a buscar a estos que él consideraba que eran herejes, para que fueran castigados, hombres y mujeres, él no hacía distinción. En el versículo 19 y 20 del capítulo 22 de Hechos, sigue Pablo, dice, yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Yo hice esto. En el capítulo 26, versículos 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era Pablo. En Gálatas 1:13 dice, Pablo le dice a los Gálatas, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pareciera que son dos personas distintas, ¿verdad? Y lo son realmente, pues donde antes había incredulidad, ahora hay fe.
Y donde antes reinaba el odio, ahora mora el amor de Cristo. Es tanta la diferencia que el Señor le cambia el nombre. Él se llamaba Saulo y es llamado Pablo por la gracia de Dios. Aquí en el versículo 12 de 1 Timoteo 1, él comienza reconociendo este cambio. Y él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¡Qué hombre! Blasfemo, perseguidor e injuriador. ¡Qué pasado, verdad! La blasfemia, la persecución odiosa e inclaudicable de los creyentes, hasta su violencia de palabras y de hechos, lo hacían un hombre temible y de quien no había ni la mínima esperanza de cambio. ¿Quién podía esperar un cambio en este hombre? Nadie. Sin embargo, Dios salió a su encuentro y redujo a nada toda su odiosidad y fiereza. Los textos también dicen que esto no fue gradual, que fue instantáneo e inmediato. La experiencia nos dice lo mismo, ¿verdad? Porque ¿quién pasa de muerte a vida poco a poco? Medio muerto o medio vivo son expresiones, no son realidades. O estás muerto o estás vivo. Y si estás vivo, ¿no debieras estar agradecido? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste frente a un féretro? Recuérdalo. ¿Te fue agradable la muerte? Al observar y reflexionar en cada miembro de tu ser, ¿te dabas cuenta de la diferencia entre el difunto y tú? ¿Y cuál es la única diferencia? El hálito de vida. ¿Y quién lo da? Sí, Dios lo da. No nos pertenece. Y por lo mismo debemos estar agradecidos. No a la vida que te ha dado tanto como cantaba una atea impía, sino a Dios. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, nos dice en Hechos 17:25. Dios nos da vida, aliento y todas las cosas. Dios no solo nos llama a la vida, ya con eso es suficiente para estar agradecido por toda la eternidad, sino que Él también nos llama a su servicio. Este llamado también es de pura gracia. Este llamado es obra de su gracia. Pues pensemos en Pablo, por ahora. ¿Qué virtudes había en Pablo para ser llamado? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Un hombre cruel. No había virtudes, ¿verdad? No había méritos en él. Lo que había más bien son deméritos. Ahora bien, con un pasado semejante como carga, ¿no sería ilógico que el recuerdo de su mala vida lo inutilizara para el servicio? Muchas veces así ocurre. Hay creyentes que jamás se desprenden de su pasado sin Cristo. Viven con Él a cuesta, como si Cristo no hubiera pagado por todo
y ellos tuvieran que sufrir o seguir sufriendo por su pasado impío. Recuerdo haber hablado de esto con una dama en México. Ella estaba profundamente avergonzada de su vida pasada sin Cristo. Yo le dije, pero eres nueva criatura ahora. Eres nueva criatura y ahora debes gozarte en tu Señor y tu Salvador. No es nada extraordinario, pero para ella fue como... Y lloraba de gratitud. Pero ella estaba hasta ese momento con ese pesar sobre su vida de la clase de vida que había llevado antes de conocer al Señor. Esto muchas veces entorpece la vida de cada uno de nosotros. Pues pensamos que esa vida, esos pecados que cometimos, no solamente nos estorban, sino que nos impide ser receptores de la gracia de Dios. Por lo tanto, debemos sufrir, tenemos que seguir sufriendo. Puede parecer piadosa esta actitud, pero esto es un engaño del pecado. Es otra manifestación del orgullo que intenta cooperar con la salvación del Señor. Para estas personas es necesario sufrir algo por un pecado tan malo. ¿Cómo Dios me va a perdonar y ya? Sí, eso es lo que Dios hace. En realidad, quienes están en esta situación se ensalzan a sí mismos, haciéndose autosalvadores. No solo es orgullo, también es incredulidad, pues se niegan a reconocer que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz. No pretendas añadir entonces a la obra de Jesucristo. La salvación es del Señor y solo de Él. ¿Tu pasado fue negro y oscuro? Bueno, has llegado a la luz de Cristo y eso es lo que importa ahora, no tu pasado. ¿Tu pasado dónde está? Allá, en lo profundo del mar, Miqueas capítulo 7. Y no me acordaré más de vuestros pecados. Dios no se acuerda y los sepultaré allá, en lo profundo del mar. Pablo no tuvo esa pretensión de ser un autosalvador, de cooperar para su salvación, de seguir sufriendo puesto que había sido tan malo. No. Él sabía que nada podía añadir a la obra de Cristo. Sin embargo, también sabía que el servicio que había sido llamado a cumplir no sería efectuado con eficacia si Dios no le fortalecía, no solo en su debilidad presente, sino también en los sucesivos ataques de Satanás que le sobrevendrían, de modo que él también sostiene en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, visto su pasado y considerando la responsabilidad de la tarea que se le encomendaba, estaba agradecido de recibir tanta misericordia. Al comparar su pasado con su presente, lo que era y lo que es, prorrumpe en notas de gratitud. Hay un cambio evidente y este cambio es para bien. La gratitud es el fruto que corresponde a la bondad recibida. Ahora bien, ¿qué de nosotros? Hay un antes y un después. Hay un pasado ignominioso y oscuro que terminó cuando amaneció la luz del Evangelio en tu vida. Siendo esto así, si esto es así, ¿cómo evidenciamos gratitud? Qué triste es constatar cómo la ingratitud oscurece y oculta la obra de gracia. Y el absurdo es tan grande cuando se da la impresión que se estaría mucho mejor lejos del redil de los santos y sin el conocimiento salvador.
lamenta esto? Pablo repasa su vida y reconoce que fue y es objeto de suma misericordia. Y en esto nosotros le acompañamos en ese sentido. Tú y yo también hemos sido objeto de suma misericordia. Hemos recibido por gracia la salvación que nos fue otorgada en Cristo Jesús. Pablo dice que su vida pasada obedece a pura ignorancia e incredulidad. Nota las palabras que usa Pablo. Ignorancia e incredulidad. Él, que se consideraba el primero entre los religiosos, el más aventajado en doctrina, el más puro en intenciones, el más consagrado a su fe, descubre que todo su pasado religioso no es más que basura y estiércol. Tal vez, hermanos, nuestro problema de falta de gratitud tenga que ver con que después de todo no nos consideramos tan malos. Tal vez creemos la idea ridícula de que no estábamos tan perdidos, puesto que éramos buenos hijos, eran buenas personas, que nunca le hacíamos mal a nadie y que deseábamos el bien de todos. Bueno, esto entre comillas, ¿no? La gente es muy dada de decir esas cosas y hasta nosotros mismos en alguna oportunidad lo sostuvimos, pero cuando analizamos esas palabras vemos que están carentes de fundamento. ¿Cuántas veces no escuchamos? No, yo no le deseo mal a nadie. Permíteme dudarlo. Si conociendo al Señor a veces pasan esos pensamientos impíos por nosotros, ¿cuánto más en aquellos que nos tienen el freno del Espíritu de Dios en sus vidas? No solamente desean el mal, sino que hacen cosas para causarle mal y daño a otro. No, hermanos, no vengamos con esas vanas presunciones. Ahora sí lo creemos. Estamos engañados y eso nos impide estar agradecidos, puesto que no consideramos el estado deplorable en el que nos encontró el Señor. Con Pablo, cada uno de nosotros participó de hablar y pensar blasfemo. ¿Acaso atribuirse bondad cuando se está lleno de pecado y atribuirle maldad al bondadoso Señor por no darnos lo que creemos merecer, no es blasfemar de su nombre? ¿Acaso no hemos usado su nombre en vano? ¿No ocultamos nuestra impiedad en prácticas religiosas? Ah, hermanos, cuánta blasfemia en nuestras bocas, en nuestros corazones y en nuestros actos. Como Pablo, estamos llenos de incredulidad. Decimos creer en Dios, pero dudamos de su provisión. ¿No explica eso nuestra falta de compromiso financiero con la obra de Dios? Peor todavía, pues no falta quienes se quedan con lo que no les corresponde. ¿Y por qué es esto? Ah, hermanos, sin duda, si se duda de la provisión y el cuidado de Dios, es porque somos incrédulos. Es Dios quien ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Él provee abundantemente para todas nuestras necesidades. ¿Lo crees? ¿No es incredulidad también no obedecer su palabra? Si Dios nos manda a confesar nuestros pecados unos a otros y no lo hago, ¿muestro así que le creo a Dios? Nuestra ignorancia e incredulidad, si no fuera removida por su gracia, aunque no hubiera más pecado que estos son suficientes para que seamos habitantes del infierno por toda la eternidad. Pero aquí nuevamente el Evangelio nos socorre. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Ante la abundancia de incredulidad nos auxilia la fe. Y lo que nos parece imposible de aceptar, el Espíritu de Dios lo implementa en nuestra vida y lo fija por medio de su palabra. La falta de amor es extinguida por el conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo, quien nos inunda con su amor y llegamos a amarle porque Él nos amó primero. Ahora, pisando sobre roca firme, podemos como Pablo dar testimonio. Cuando Dios crea en nosotros un corazón limpio y renueva nuestro espíritu, cuando vuelve el gozo de nuestra salvación y somos un reflejo de su gracia, ahí ocurre lo que dice el Salmo 51:13. Entonces dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos. Ah, hermano, qué libertad es esta. Qué libertad experimenta el esclavo liberado. Como pájaro que vivió enjaulado y expuesto en libertad, se eleva en las alturas del gozo y la gratitud a su benefactor y prorrumpe en trinos de alabanza continuos, dando testimonio de lo que era y lo que ahora es, por la gracia de Dios. Lo vemos reflejado en ese ciego que sanó el Señor. Él decía, mire, yo no sé quién es, no sé de dónde venga, no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Compartía esa verdad porque era algo que él había experimentado. Y ese testimonio, hermano, no es algo que debe haber en cada uno de los transformados por el Evangelio de Jesucristo. Mira, lo único que sé, antes de conocer al Señor, vivía enemistado con todo el mundo. Mi corazón era un corazón que odiaba. Pero hoy, por la gracia de Dios, ya no. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió. Porque Cristo me transformó. Ese testimonio, entonces, es el que le damos a aquellos que no conocen, ¿verdad? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Versículo 15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice Calvino, comentando este texto, que demuestra también que fue provechoso para la iglesia que él, Pablo, haya sido la persona que realmente fue antes de ser llamado al apostolado. Porque Cristo, al tomarlo a él como ejemplo, invita a todos los pecadores a la firme y segura esperanza del perdón. Porque cuando él, siendo una bestia salvaje y fiera, fue cambiado en un pastor, Cristo, al transformarlo, hizo una notable exhibición de su gracia, mediante la cual todos podrían ser inducidos a creer firmemente que a ningún pecador, por monstruosas y graves que hayan sido sus transgresiones, se le cierra la puerta de la salvación. Bendito sea el Señor. Qué bella melodía es esta. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. A Él le debo mi salvación. ¿Eres pecador? ¿Estás sujeto a las cadenas del pecado? Pues te diré con la autoridad de la palabra de Dios que Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Eres pecador? Cristo vino por tu causa. Tú eres el motivo de su venida. Tú eres el motivo de su sufrimiento y muerte. Tú eres el motivo de su resurrección. Por ti murió para que tú tengas vida y no mueras eternamente. ¿Lo crees? Alma incrédula, suplica en esta hora la misericordia divina para que puedas creer en tu Salvador. Si no te consideras pecador, entonces no hay nada para ti. Cristo no vino por ti, Él vino a salvar pecadores. Si tú no te consideras pecador, Cristo no vino por ti.
pero vas a comparecer un día ante Él, pero no para ser salvo, sino para que descubras tu error y ruina eterna. Ahí serás condenado porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces te pregunto, ¿por qué persistir en el engaño? ¿Por qué perseverar en ese error? No sentirte pecador obedece más a la dureza de tu corazón, a tu insensibilidad, que a la realidad de tu pecado. Por eso es que te insisto, somos pecadores. Insisto, no para deleitarme señalando lo obvio, sino para dar esperanza a todos, puesto que yo mismo alcancé misericordia. Y alcancé misericordia en el mismo momento en que comprendí que estaba perdido y clamé a Él. En ese momento alcancé misericordia. Ahora bien, esta falta de clamor obedece a que experimentamos dificultad para admitir nuestra pecaminosidad. Nuestros corazones son inclinados a ilusionarse con una supuesta dignidad que no es tal, con una bondad inherente inexistente. Y por cuanto confiamos en estos maderos podridos en medio de nuestro naufragio moral, nos privamos de tomarnos de la cuerda de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Por ello, es que te suplico, en nombre de Cristo, deja tus supuestas bondades y justicia y aférrate a Cristo. Él es fiel para salvar. Él salva a los que a Él se allegan. ¿Cuántos van a Él son aceptados, perdonados, limpiados y transformados? Nadie se levantará en el día del juicio diciendo, yo fui a ti y me rechazaste, yo fui a ti y me ignoraste. No, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jeremías 4:1 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y gracia bendita, aquellos transformados por el poder del Señor, aquellos recibidos a misericordia, son exhibidos como trofeos de la gracia, como muestras de misericordia y bondad inmerecida. Versículo 16, capítulo 1, 1 Timoteo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Comenzamos viendo quién era en realidad Pablo y el temor que infundía a los creyentes con justa razón. Eso pasaba, pero ¿qué pensaba Pablo de sí mismo en ese momento? ¿Él se veía como un monstruo lleno de maldad y encono? No. Él tenía razones para jactarse, según nos lo dice en Filipenses capítulo 3, los versículos 5 y 6. Y él ahí enuncia sus pergaminos, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así pensaba él de sí mismo. Los demás lo veían como un hombre violento, cruel, blasfemo y perseguidor, pero él se consideraba irreprensible. Así los hombres se engañan, pues ante el mundo parecieran tener vidas distinguidas por la virtud y ostentación de piedad, por los que les llenan de elogios, por la vida ejemplar que llevan. Sin embargo, si se oponen al Evangelio, no son salvos ni aceptos ante Dios. En ellos no hay fe, hay incredulidad, pues no creen las doctrinas del Evangelio que en lo particular les llama al arrepentimiento y a la conversión. Así queda demostrado ante Dios la perversidad de ellos, los que rechazan la salvación del Señor. ¿De qué sirve entonces el reconocimiento del mundo si el cielo lo rechaza? ¿De qué sirven los elogios de los ciegos al arte visual?
¿Tendrá contentamiento el músico ante la buena opinión de un sordo? Delante de Dios no tienen valor todas estas apreciaciones, puesto que no puede aceptar a quienes rechazan a su Hijo unigénito. No nos equivoquemos, padres, no nos equivoquemos con nuestros hijos. Son buenos hijos en la relación con nosotros, pero en cuanto a Dios, si no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, están perdidos, igual que el peor de los pecadores. Eso debiera llevarnos a rogar, implorar día tras día por sus vidas. Pablo tenía pergaminos que exhibir ante los hombres, pero alumbrado sus ojos por el Evangelio pudo ver el error de confiar en sí mismo. Y en Filipenses 3:7 lo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta actitud es contraria a los que pretendían ser doctores de la ley, pues confiaron en sí mismos y se desviaron naufragando en cuanto a la fe. Es el contexto de 1 Timoteo, capítulo 1. Sin embargo, Pablo, desechando todo mérito atribuido a él o a su vida pasada, solo se gloriaba en los méritos de Cristo. Y si de algo era ejemplo de la misericordia y bondad de Dios. Él era el primero, el principal, el más destacado de los pecadores. Y por lo mismo, si Él es exhibido como modelo de la bondad, misericordia y clemencia de Dios, es para que nosotros nos acerquemos a Cristo con confianza y pongamos nuestra fe en Él. No dudemos, por tanto, si Dios pudo recibir a Pablo, a ti y a mí también nos recibirá. ¿Es tu pecado tan grande? Dios sobreabunda en gracia. Pues nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Es acaso tu pecado tan atroz? Cristo te recibe, murió y pagó por ti. Velo a Pablo, le fue mostrada misericordia. Versículo 16 dice: para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. No desconfíes de Cristo ni de su obra. Antes bien, al contemplarlo en la cruz, velo como la manifestación excelsa de amor de quien muere en tu lugar. ¿Qué harás entonces? Pablo, encontrado con el Señor resucitado, hizo lo que tú y yo debemos hacer. ¿Qué es? Hechos 9:6, Pablo pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta nunca queda sin respuesta. A Pablo se le dijo lo que debía hacer. Ahí él encontró el verdadero propósito de su vida. Ya no hizo más lo que él creía que debía hacer. Desde entonces comenzó a hacer lo que Dios le ordenaba por medio de sus siervos. Pasaron los años, más de 30 desde entonces, y Pablo, al recordar todo esto, solo puede prorrumpir en exclamación vehemente. Cuando recuerdas de dónde te sacó el Señor, la misericordia que ha tenido contigo, la gracia de la cual eres objeto, el amor que te dispensa, las bendiciones que has recibido y la dicha eterna que te espera, ¿qué hay de ti, hermano? ¿Brota la gratitud en tu vida? Unámonos entonces al canto agradecido de Pablo, que es también nuestro propio canto. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él me tomó a mí, un miserable hombre perdido, pero allá me miró, me amó, me dio vida, me transformó, me limpió y me llamó para ser su hijo. Ahora Él
nos da un propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es este? Anunciar las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Oremos.